Entonces, aquí continuamos con esta fórmula para hallar raíces n décimas. Bien, vamos a aplicarla a un caso concreto. ¿Tienen alguna pregunta? En esos 10 minutos ustedes pueden, además de tomarse un café, ir revisando lo que vemos, ¿no? Para aprovechar aquí una vez. ¿Alguna duda, alguna inquietud en esos 10 minutos? Profe, por lo menos en este caso, en la fórmula, ¿el K puede ser cualquier valor o específicamente no lo dan en el ejercicio? Entonces, el K depende de N. El K no es cualquier valor, sino que, o sea, K varía desde esta notación que estoy colocando aquí, ¿qué quiere decir? Que K varía desde 0, K toma el valor 0 y usted calcula la primera raíz. Luego, le asigna el valor K, el valor 1, y obtiene la segunda. Y así sucesivamente hasta ¿dónde? Hasta n-1. Por ejemplo, si n es 5, entonces K tendría que tomar ¿qué valores? 0, 1, 2, 3 y 4. Porque n-1 en ese caso sería 5 menos 1, que es 4. Bien, entonces este es el rango en el que varía K. Y en ese rango genero las n raíces. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto, listo. Pero si responde eso a su pregunta. Sí, profe. Listo. ¿El audio está todo bien? Quito el video mejor, ¿cierto? Para facilitar. Sí, así está bien, profe. Bueno. ¿Quién más tiene consulta? ¿Nadie? Entonces vamos al caso particular. Calculemos una raíz cuadrada. Calculemos una raíz cuadrada de ese número que he hecho todos los ejemplos con él. Pero es que no quiero estar, porque entonces si coloco otro número me toca volver a calcular las coordenadas pares y más nos demoramos, ¿no? Más bien si tienen dudas con ejercicios de la lista, hacemos cuentas con eso. No. Vamos a calcular la raíz cuadrada de este número. Entonces lo primero es que escribamos 1 más raíz de 3i en la forma, si quieren ahorita hacemos otro ejemplo distinto a este 1 más raíz de 3i, porque todos con el mismo también, ¿sí o no? También no ayuda. 1 más raíz de 3i. Ya sabemos que este tiene la forma polar 2. Yo sin las notas hice otro ejemplo. No hice el mismo. Bueno, veamos aquí las notas. Entonces, z es igual a 1 más raíz de 3i. Ya vimos que su forma polar es esta. Es 2 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Bien. Entonces, esta raíz cuadrada se puede expresar así, como 1 más raíz de 3i a la 1 medio. Todo en este caso, ¿cuánto vale n? N vale 2. Voy a aplicar esta fórmula. Bien. Que está aquí. Entonces, esa raíz n décima va a ser 2 a la 1 medio, que es raíz de 2, pues, por coseno de pi tercios. Ya sabemos que teta en este caso es pi tercios, más 2 pi k, mira aquí estoy el 2 pi k, sobre 2, bien, más i seno de pi tercios más 2 pi k sobre 2. Entonces, lo que hice fue exactamente aplicar la fórmula, bien, con el teta haciendo pi tercios, r es 2, n es 2, y no he hecho nada más que eso. ¿Claro hasta ahí? Entonces empezamos ahorita así a calcular las raíces. En este caso, K, ¿qué valores va a tomar? Sería entonces el valor de n. Entonces, K va a tomar el valor de 0 y 1, ¿no? Recuerden, a ver.
K siempre varía. El primer valor que toma acá es 0. Ahí genera la primera raíz. Luego 1. ¿Hasta dónde? Hasta n menos 1. Como en este caso n vale 2, entonces K va a tomar ¿qué valores? ¿Cuántas raíces tengo que encontrar? Es una raíz cuadrada, debo encontrar 2 raíces. Entonces K va a tomar el valor 0. Ahí encontraría la primera raíz. Y 1. Bien. Porque 2 menos 1, n vale 1 en este caso, 2 menos 1 es 1. Entonces estos son los dos valores que toma K. Y ahí encuentro las dos raíces. Entonces aquí considero, miren, primer raíz, cuando K vale 0. Entonces aquí en esta fórmula, sustituyo K por 0. Bien, entonces me quedaría 2 a la 1 medio por coseno de pi tercios más 2 pi K, perdón, más 2 pi por 0. Entonces esta parte va a desaparecer porque estoy multiplicando por 0 y esto también. Entonces me quedaría pi tercios dividido pi sexto, perdón, pi tercios dividido 2. ¿Cuánto es pi tercios dividido 2? Haciendo ley de la oreja. Pi sextos. Bien. ¿Qué es esto? Bien. Entonces me queda esta expresión. Entonces me queda raíz de 2, porque 2 a la 1 medio es raíz de 2. Coseno de pi sextos más y seno de pi sextos. Pi sextos es 30 grados, ¿no? Pi es igual a 180. Pi sextos es 30 grados. Si ustedes calculan, coseno de pi sextos le va a dar raíz de 3 sobre 2. Seno de pi sextos va a dar 1 medio. Bien. Y si distribuyen el raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 3, lo mismo que raíz de 6. Y raíz de 2 por 1 medio, ¿ya? Raíz de 2 sobre 2. Entonces ya encontré una raíz de este número, una raíz cuadrada de 1 más raíz de 3i. Una de sus raíces es este. ¿Qué quiere decir eso? Que si elevo este número, que subrayé aquí al cuadrado, ¿cuánto me tiene que dar? Pues 1 más raíz de 3i, ¿no? Por fin. Entonces encontré la primera, ningún problema. La segunda raíz es cuando K vale 1. Entonces en la fórmula anterior sustituimos K por 1. Entonces me quedaría coseno de pi tercio más 2 pi K. Como K vale 1, entonces más 2 pi. Aquí también me queda un 2 pi. 2 pi más pi tercios, ¿cuánto da? 2 pi más 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces 2 pi más pi tercios me da 7 pi tercios. Esto da 7 pi tercios. Dividido entre 2 me da 7 pi sextos. Bien. Entonces me quedó coseno de 7 pi sextos más y seno de 7 pi sextos. 7 pi sextos en grados, ¿cuánto es más o menos? Sabemos que pi dividido pi sexto es 30. 30 por 7, 210. Entonces 7 pi sexto es 210 grados, ¿no? De todos modos, si usted coloca en su calculadora pi en radianes, pues eso les va a dar menos raíz de 3 sobre 2 y seno de 7 pi sextos va a dar menos 1 medio. ¿Listo? Y si distribuyo el raíz de 2, eso me daría menos raíz de 2, perdón, menos raíz de 6, 2 por 3, 6 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Entonces noten que las raíces cuadradas del número son ¿Puedo esta, poner un poquito? sí, ¿a dónde? Ahí. Sí, ahí un poquito. Entonces noten que cuando uno tiene una raíz cuadrada, tengo dos soluciones, pero una solución, digamos. Ah, usted quería ver, ¿cierto? Ya, sí, sí pudo ver ahí. Perdón. Quería ver aquí. En una Ya, raíz dan los reales, el real y el imaginario, ambos positivos, y en el otro ambos negativos. Exacto. Es decir, que uno es el opuesto del otro, ¿no? Es decir, en uno me dio el número, este número complejo, y la segunda raíz es
el mismo número, pero multiplicado por un menos, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre también en los números, en las raíces cuadradas cuando tenemos números reales. Por Y ejemplo, la raíz cuadrada, siempre debe dar así, uno negativo y el otro positivo, ¿no? cuando es raíz cuadrada, sí. Cuando es raíz cuadrada, sí. Pero ya en otros casos, raíces cúbicas, raíces quintas, no. Bien. Pues, igual es como cuando uno coloca, bueno, como cuando su merced decía que trabajamos números reales, siempre vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Sí, entonces más o menos eso, esa idea. Bien. Y es claro, porque si esta raíz me da, si esta raíz cuadrada me da un número, digamos, W, ¿esto qué quiere decir? Que W al cuadrado es igual a Z, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si W lo multiplico por un menos? ¿Cuánto es menos W al cuadrado? Menos W al cuadrado ¿Cierto, no? es lo mismo que, porque eso es como tener menos 1 por W al cuadrado. Y menos 1, esto por propiedad de potenciación es lo mismo que menos 1 al cuadrado. Esto aquí unas cuentas que no tienen que, tómenlo como una parte, una parte. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, entonces me queda W al cuadrado. Vuelve a dar Z. Entonces, si W al cuadrado es Z, entonces menos W al cuadrado también es Z. Como nomás hay dos raíces, entonces tiene que ser W y su negativo menos W. Bien. Si tenemos una raíz cuarta, digamos, la raíz cuarta de Z, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que encontrar cuántas raíces. 4, ¿sí o no? De 0 a 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Va a variar de 0, 1, 2 y 3. Pero si nosotros somos un poco más maliciosos, nosotros decimos lo siguiente. Si yo encuentro, digamos que con K encuentro un W1, cuando K vale 0. Entonces yo sé, como este índice es par, que si W1 sirve, entonces su negativo también. Entonces si encuentro una, ya encuentro la siguiente. Bien. Ahora, ya tengo dos. Ahorita tengo que buscar otra solución. Si yo encuentro una solución W2 distinta pues a estas dos anteriores, ya sé que su negativo también sirve. Y ahí tendría las 4, ¿no? Las 4 soluciones. Ahora, si usted no quiere pensar en esto, pues aplica la fórmula con K igual 0, 1, 2 y 3 y listo, ¿no? También va a llegar a las mismas. Eso siempre va a ser siempre y cuando sea una raíz par, ¿sí? Sí, cuando sea par. Exacto. Por las mismas razones. Porque si el W1 que yo encuentro elevado a la 4 me da Z, entonces si lo multiplico por menos y lo elevo a la 4 también me da Z. Entonces, por eso esto a la 4 también va a dar Z. Entonces también es otra solución. Pero si ustedes no quieren pensar en esto, entonces aplican la fórmula haciendo variar K de 0 hasta n-1. Bien. Entonces, por ejemplo, ahorita sí podemos responder la pregunta planteada al inicio de un compañero, ¿no? Entonces, él habló sobre el ejercicio 9. Entonces dice que calcular estas raíces. Entonces, por ejemplo, calcular la raíz de I. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero es pasar ese número a la forma polar. Bien. Entonces, I lo pasamos a la polar. Y se puede escribir como 0 más 1 por I. Entonces, X vale 0 y Y vale 1. Por lo tanto, R, ¿quién va a ser? R va a ser raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual todo eso a 1. Entonces, R vale 1. ¿Y teta qué va a ser? Teta va a ser
tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿cierto? En este caso no podemos dividir entre 0. Mira, aquí me quedaría 1 sobre 0. No puedo dividir entre 0, ¿cierto? Entonces no puedo usar esta fórmula. ¿Sí o no? Para hallar teta. Pero entonces usemos otro argumento. El punto I, ¿dónde está ubicado en el plano complejo? ¿Dónde está ubicado el I? El número complejo I. En el eje. 1 en X, ah, en el 1 en Y. No en Y, hasta aquí, ¿sí o no? Ese es el I. ¿Y qué ángulo se forma del eje X hasta acá? Pi medios. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que teta es igual a pi medios. Bien. Porque la función tangente tiene asíntotas en pi medios y menos pi medios. Por eso no podemos evaluarla ahí. Listo, teta es pi medios. Por lo tanto, la forma polar de I, ¿qué va a ser? Va a ser R, que es 1, por, abro paréntesis, coseno de pi medios. Claramente, coseno de pi medios es 1. Perdón, es 0. Más I seno de pi medios. Entonces, I se puede escribir en esta forma polar. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, esto es 1, ¿no? Esto es 1. Porque R vale 1. Que podemos hasta quitarlo si queremos. No está haciendo nada. ¿Hasta ahí está todo bien? Profe, ¿cómo fue que supimos que era pi medios? Ah, porque I está ubicado aquí, miren, en el eje Y, en el eje imaginario. Y teta es siempre el ángulo que se forma entre el segmento que va desde el número hasta el origen, que es este segmento aquí. Es el ángulo que se forma entre este segmento y el eje real. Y ese ángulo es pi medios. Entonces, gráficamente, geométricamente nos dimos cuenta que teta es pi medios por eso. Profe, disculpe una pregunta. En caso tal de que el real no fuera 0, sino un 3, ¿también se Entonces, puede hacer por el medio del plano complejo o no? Toca hacerlo no, no, directamente con la de tangente. ahí tiene que hacer esto. Ok. Tangente a la menos 1 de 1/3. Porque y vale 1 y en ese caso x varía 3. O sea Bien, que ese solo se utiliza para cuando el real sea 0. exactamente, muy bien. Cuando el real sea 0. Entonces, cuando lo tengo en la forma polar, ya puedo aplicar la fórmula para calcular raíces en décimas. Entonces, raíz cuadrada de i, que es lo mismo que i a la 1 medio. I a la 1 medio. Y eso va a Profe, ser yo tengo igual. una pregunta. Sí, Si en llegado caso para calcular el ángulo me da negativo, como por ejemplo que sea tangente a la menos 1 de menos raíz de 3, el ángulo me da menos 60, ¿ahí qué se hace? O sea, ¿pasa positivo o se deja menos 60? menos 60. O sea, si por ejemplo llegado el caso fuera tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 para calcular el ángulo de la... Ujú. Sí. Entonces, menos 60 es como por aquí, ¿no? Por acá, menos 60 grados. Entonces, usted puede, como cuando nosotros definimos el argumento de un número complejo, decimos que ese ángulo teta varía entre 0 y 360. No consideramos ángulos negativos. Entonces, ¿qué ángulo? Este ángulo menos 60 está asociado con este ángulo que va hasta acá. Que comienza desde aquí, da la vuelta y llega ¿Qué ahí. ángulo Ese sería? ángulo es de cuánto? 300. 300 grados. Entonces usted puede pasar menos 60 grados, es 300 grados. Y trabajar con el 300 grados. O pasar esto a pi radianes. Bien. Bueno, entonces aplicando la fórmula I a la pi,
a la pi, perdón, raíz cuadrada de i va a ser coseno de pi medios más 2 pi k. Estoy aplicando la fórmula ya. Le sumo 2 pi k y esto todo dividido entre 2. ¿Listo? Por la primera parte. Más y seno de pi medios más 2 pi k. ¿Está quedando claro este ejemplo? Sí, profe, ahí vamos bien. Bueno. Seno de pi medios más 2 pi k sobre 2. Entonces, ahorita sí, cuando k vale 0, empezamos a hallar las raíces, las dos raíces. Bien, entonces cuando k vale 0, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría coseno de, si k es 0, k 0. Entonces me quedaría igual a que a coseno de pi medio sobre 2. Es decir, me quedaría coseno de pi cuartos. Entonces vamos calculando eso, coseno de pi cuartos, ¿cuánto es? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Sí, profe, raíz de 2 sobre 2. Sí, señor. Y seno de pi cuarto es lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces ya encontramos la raíz cuadrada de i. Permítanme aquí. ¿Y será que tenemos que hacer con k igual a 1? ¿O podemos ser maliciosos aquí, expertos, y aplicar algún truco? Y podemos aplicar un truco. Cambiar el signo a este y ya, ¿cierto? Entonces esta sería una raíz más y... Aquí escribir con esto es como difícil, pero bueno. Y la otra, por las observaciones que yo hice antes, va a ser este mismo número, pero negativo. Entonces va a ser, esta es una, y la otra sería menos raíz de 2 sobre 2. Les dejo a ustedes como ejercicio que lo verifiquen si quieren. Pueden hacer k igual a 1 aquí, hacer las operaciones y verificar a ver. Menos raíz de 2 sobre 2. Y entonces esas son las raíces, las dos raíces de i. Bien, entonces así se hace ese ejercicio. Yo creo que esto ya responde un poco las dudas planteadas al inicio. Bien, lo mismo para estos Profe, una casos. pregunta. ¿Qué pasa? Sí, ¿Me regala la pizarra ahí, me hace el favor? la pizarra. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, en mi caso, pues a mí me da 0,99, que sé que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Pero entonces, ¿hay problemas si, por ejemplo, si coloco 0,99? Mejor coloque su calculadora en radianes para que le dé. Mejor usar este Es que símbolo. Raíz de 2 sobre 2. ya la había puesto en Este símbolo es radianes, más bonito. sino que pues me toca por ahora con la calculadora viejita, con la FX 350, la azulita, porque la científica, la 570, se me quedó en Pamplona. Entonces, pues, Pero no esa sé, no sé F50 si haya también, problema a la hora de esa la también tiene la respuesta. opción pero esa también tiene opción, ¿no? ¿Alguien sabe que esa tiene una opción para escribir en fracción también? ¿No? Sí, sí, pero no estoy intentando otra vez. Voy a intentar otra vez, pero es que no me quiere coger. Ah, bueno. Bueno, en principio no va a haber problema, listo. Bueno, ¿tienen más Bueno, profe. preguntas sobre el taller? Miren, entonces yo creo que ya con lo que estudiamos hoy podemos resolver todos los ejercicios del 1 hasta el 10. Porque este 10 estos son ecuaciones cuadráticas, miren. Esta es una ecuación de grado 2. Nosotros tenemos fórmulas para resolver ecuaciones cuadráticas en el conjunto de los números reales.
Permítanme recordarles aquí. Si yo tengo una ecuación de la forma a x cuadrado más bx, estos son los números reales, más c igual a 0. ¿Cuál es la fórmula que hemos estudiado toda la vida para resolver esta ecuación cuadrática? Esa que dice que x, primero va a tener dos soluciones, ¿no? Y dice que x es igual a La raíz. menos b, y una con más y otro con menos porque son dos soluciones. B al cuadrado, Menos 4ac. 4a. ¿Y ustedes saben de dónde viene esta fórmula? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Sobre 2a. Bien. Entonces mira que aquí aparece, por ejemplo, nosotros ya sabemos multiplicar. Cuadrática. Fórmula cuadrática, o sea, completando cuadrados, ¿no? Uno completa cuadrados aquí en esta expresión y se deduce esta fórmula naturalmente. Como yo estaba aprendiendo álgebra, la deduje así, completando cuadrados. Entonces, porque a uno le parece como extraña esa fórmula al principio, ¿no? Como de dónde sale todo eso. Pero no, es bien natural. Pero en fin, nosotros ya sabemos calcular, hacer todas estas operaciones, sumar números complejos, calcular raíces, etc. Entonces, si tenemos esta ecuación cuadrática, pero en números complejos, por ejemplo, la que está en el ítem 10a, z cuadrado más z más 1 más i igual a 0, nos piden resolver esta ecuación. Entonces, en este caso, este término aquí juega las veces del c, que está acá, ¿cierto? El b en este caso, ¿qué sería? Y el a, ¿qué sería en esta ecuación? Entonces, a es el que acompaña a la z. En este caso, a es 1, b es 1, y c, ¿cuánto es? C es el término que no tiene z. 1 más i. Entonces yo tengo a, b y c, entonces puedo aplicar esta fórmula también para el caso de números reales. Perdón, números complejos. Es decir que z es igual a eso. Entonces aquí calculo esta raíz, todas estas operaciones ya las podemos hacer, ¿sí o no? Multiplicar los dos números complejos lo sabemos, restar sabemos, elevar al cuadrado sabemos, calcular raíces sabemos. Todo este tipo de operaciones, de ecuaciones, ya las podemos resolver también usando la fórmula cuadrática. ¿Sí? Y en la calculadora podemos meter directamente los números en esa fórmula, o hay un inconveniente con el i. Pues depende de su calculadora, ¿no? Hay calculadoras que hacen todas las cuentas con números imaginarios, pero otras que no. Ahí tiene usted que ayudarse con la calculadora, pero usted hacer las cuentas. Tener en cuenta, manejar bien este i. Depende de su calculadora. Esa es la respuesta. Ok. Pero entonces yo no voy a entrar en este ejercicio, en estos detalles ahorita, ¿no? Entonces si quieren pueden revisarlos. No estoy muy interesado en resolver ecuaciones ahora. Tal vez más adelante, ¿no? Pues ya tenemos todas las herramientas para hacer todos estos ejercicios. ¿O no? Sí, profe, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Listo. Entonces, ahorita sí podemos pasar a la actividad 2, ¿sí o no? Entonces, aquí aparece, mire esto, z, u, derivadas parciales, ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces ya tenemos que empezar a estudiar funciones de variable compleja. Bien, para poder ya empezar a trabajar con este tipo de ejercicios. Ecuación de Laplace, serie de potencias. Bien, entonces vamos a hablar de estas funciones que aparecen aquí, miren, logaritmo, coseno, hiperbólico, seno, coseno, todo este tipo de funciones. Vamos a introducir esto. Esto es la siguiente sección. Bien. Entonces ya nos quedan 10 minutos para hablar sobre eso.
Antes de pasar a hablar de funciones, ¿alguna pregunta? Entonces ya, en principio, para que se vayan preparando para los talleres, quizzes, tienen todos los ejercicios de la actividad 1. Son 10. Por eso, listo, profe, los profe, gracias. primeros 10 se entregan, ¿sí? No, todavía no ha asignado taller. Cuando yo digo sugeridos es como bien No, los sugeridos. vamos haciendo ahí por si las moscas, para adelantar. Eso, que lo van haciendo, que van practicando. De pronto en un taller o en un quiz sale algo parecido, ¿no? Si aquí, por ejemplo, dice calcule la raíz de i, puedo colocar calcule la raíz de 1 más i o de 2i. Ya, no exactamente igual, pero, por ejemplo, calcule la parte real del número 3i sobre 2i. Cosas así, pues. No exactamente igual, pero sí la misma. Sería el quiz. Entonces veamos aquí el contenido programático. ¿Dónde está este contenido programático? Este computador está como lento. O el internet también. Entonces el quiz va a ser para la próxima semana, listo. Recuerden que este contenido no es el que estamos siguiendo, las fechas nomás, porque este contenido implicaría que fuésemos a una velocidad tremenda para abarcar esto, pero las fechas sí son las que corresponden. Entonces de la semana del 14 al 19. Entonces podríamos pensarlo para el próximo jueves, ¿listo? Y entraría lo que veamos esta semana. Bien, yo siempre voy a procurar de darles quizzes de una semana antes, a la semana del quiz. Entonces, en principio, hasta lo que hagamos el jueves, una pregunta sobre cualquiera de esos temas. Bien. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción sobre funciones. Aquí en estos 8 minutos. Entonces nosotros ya sabemos hacer operaciones, ya estamos bien preparados. Entonces ya vamos a trabajar con funciones. Entonces, una función de variable compleja, una función f que depende después de z. Z es un número complejo. Bien. Entonces, esta función está definida sobre una región del plano complejo, que va a ser como el dominio de la función. Cuando ustedes vieron cálculo multivariable, ustedes tenían el dominio de funciones que era una región del plano, ¿no? Cartesiano. Entonces, aquí también tiene esa idea. Este es el plano complejo, digamos que el dominio es todos los puntos que están aquí en este rectángulo. Entonces, una función f va a estar definida en un subconjunto, digamos, S. Digamos que este conjunto aquí es S. Está definida en un subconjunto del plano complejo. Entonces, f va de un subconjunto del plano complejo en los complejos. Bien. Entonces, la asigna esta región, la lleva a otra región del plano complejo, que es la imagen de la función. Aquí gráficamente. Entonces, eso se va, digamos, por acá. Que sería el rango de la función. Y este es el dominio. Bien. Entonces, esa aplicación a cada punto Z
del dominio para cada z, número complejo que está aquí en el dominio de la función. Cada punto de eso le corresponde un único f de z, un único número complejo. Bien, todo ese tipo de aplicaciones se les llama función. Bien. Entonces, recordemos que z tiene esta representación cartesiana como x más y. Entonces, la función f de z va a poder expresarse. F de z va a ser un número complejo, ¿cierto? Pero él va a tener una parte real, y esa parte real la vamos a anotar con la función, como una función de dos variables, u de x, y. Enseguida hago un ejemplo para ilustrar mejor. Y va a tener una parte imaginaria que va a ser una función de dos variables también llamada b de x, y. Entonces, esta representación va a ser bien útil. De esta forma vamos a representar funciones de variable compleja. Y aquí vamos a deducir condiciones, las condiciones de Cauchy-Riemann, en el caso de que esta función sea diferenciable. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Bien, entonces piensen en... Profe, Profe, no lo escucho. Se le fue el audio, profe. Creo que lo apagó. Lo silenció. ahí. ¿Puede repetir? Profe, Sí, sí que se le fue el audio. sí, se me fue el audio porque alguien me está llamando. Ah, listo. Pero ahí ya está bien. Sí, ya. Sí, profe, ya está. Entonces, pensemos en esta función f de z igual a z al cuadrado. La función sencilla que nos puede ocurrir. Entonces, coge un número complejo, toma un número complejo z y lo eleva al cuadrado. Bien. Pero recuerde que z tiene una representación cartesiana, entonces es lo mismo que tomar el número complejo x más y. Eso vale z y elevarlo al cuadrado. Entonces, lo que quiero ilustrar con este ejemplo, ¿quiénes son esas funciones u y b que yo escribí aquí? La parte real y la parte imaginaria de z, de f de z. Pensemos en este número. ¿Cuánto da este número elevado al cuadrado? X más 2y elevado al cuadrado. Daría el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces me quedaría y por y al cuadrado, eso me da menos y al cuadrado. Y me quedaría 2xy. xy por y. Entonces, miren, cuando escribo z en la forma cartesiana y hago la operación indicada, esta función que aparece aquí es de dos variables, y esto es lo que llamamos u, la parte real de la función. Bien. Y esto es lo que se llama, esto que está aquí, que acompaña la i, la parte imaginaria. Bien, eso es lo que llamamos b. Y bueno, vamos a empezar a estudiar una gran variedad de funciones de variable compleja. Y en la próxima clase abordamos esto mejor. ¿Listo? Aquí un preámbulo bien corto de eso. Entonces, muchas gracias y hasta el jueves. Profe. Listo, profe, nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias, feliz día. Compañeros también. El quiz el otro jueves, ¿cierto que sí? No, de este El jueves. 17. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, chao. Chao, profe, gracias. 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 Gracias, profe.